Sellado para volver a casa. Y si estás ahí escuchando este tema, es porque tú perteneces a esta casa. Dios te bendiga de manera extraordinaria. Hoy traemos un hermoso tema que será de mucha edificación para todo aquel que le escuche. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado algún evento similar. Y el tema es me botaron de casa. Traigo este tema porque hay mucha incertidumbre, mucha depresión, muchas preguntas sin respuestas, y es necesario de que tú entiendas este hermoso tema porque va a llenar muchas preguntas dentro de tu mente que te has hecho por ahí. Y este tema empieza con una revelación que tuve, que Dios me habló, y era que yo le preguntaba al Señor, pero si Adán y Eva trabajaban dentro del huerto del Edén como administradores, luego tú le dices a Adán y Eva, con el sudor te mantendrá. O sea, como quiere en el huerto, Adán y Eva trabajaban. Pero fuera, Dios le que con el sudor de su frente, Adán y Eva se iban a mantener. Y cuando le hago esta pregunta al Señor, entonces el Espíritu administra mi espíritu, me dice, fue que lo boté de casa. Trayendo esta revelación de la respuesta que me dio Dios, fue que lo boté de casa. Pude entender muchas cosas. Y este evento lo vemos cuando un hijo dentro de casa no se quiere comportar de la manera adecuada que el padre le exige. Entonces el padre comienza a sostener una conversación con el hijo y le dice, bueno, aquí no podemos haber los hombres, que hay una autoridad. Si tú no me respetas, entonces lamentablemente tú vas a tener que salir de casa. Pero esta intención del padre nunca es que el hijo salga de casa o que el hijo se vaya y no vuelva. La intención del padre es que el hijo pueda volver a la casa cuando reflexione y entienda su lugar en la casa. O sea, la intención del padre nunca es maltratar al hijo. Entonces, entendiendo esto, hubo un evento en el huerto del Edén. Y este evento es que dice que Dios crea la tierra, la hace, pero de todos los seres vivientes, dice que Dios planta un huerto en Edén. ¿Cómo que planta un huerto? La palabra plantar tiene que ver con traer de un lugar a otro. O sea, Dios estableció en la tierra una estación del cielo a la tierra. Estableció una casa para Adán y Eva, donde Adán y Eva, el Señor, le proveía los recursos necesarios, le proveía protección, le proveía vida. El ser humano no tenía que trabajar para comer. Aparte de eso, le proveía seguridad. El hombre estaba estable emocionalmente, no necesitaba nada exterior porque todo lo tenía en casa. Pero lamentablemente, el hombre, cuando comete este evento, la desobediencia, el Señor le advierte, y antes de cometer esa desobediencia, Dios le dice, el día que coma del árbol del conocimiento de bien y del mal, ese día morirás. O sea, le estableció las reglas para poder habitar en esa casa. En esa casa, Adán y Eva se sentían plenos. Era algo increíble porque dice que Dios hablaba con ellos y se compaciaba con ellos a la tarde. Eso es algo increíble. Así como nosotros, cuando estuvimos bajo la tutela de nuestros padres, nos sentíamos en casa. Incluso a veces íbamos a diferentes lugares, pero ya llegando la hora, por más divertido que sea aquel lugar, no hacía falta nuestra casa, no hacía falta volver a casa. Hoy en día, asimismo, tú puedes ir para resort, puedes ir para cualquier lugar divertido, parque, diversión, cine, pero luego llegando la hora, llega como esa sensación de que te hace falta volver a casa. Y muchas de las personas que están aquí, le hace falta volver a casa. Hay un vacío en ellos que el dinero no lo puede llenar,
que un esposo no lo puede llenar, que una familia no lo puede llenar. Y es que tú necesitas volver a casa. Tu corazón fue diseñado para estar cerca de Dios. Y por lo tanto, de la única manera que tu corazón se va a sentir satisfecho es cuando vuelvas a casa. El Padre no quiere que tú no vuelvas a la casa, sino que la intención del Padre es que tú vuelvas a la casa. Hay personas que me están escuchando y yo sé que Dios le está hablando. Yo sé que ellos se han sentido en el mundo como que no pertenecen a este mundo. A veces nuestra misma mentalidad o nuestro cerebro nos crea metas. Cuando nos crea esta meta buscando métodos para ser feliz, alcanzamos esa meta, pero luego nos llega la misma sensación de vacío porque no estamos en casa. Lamentablemente, nuestra mente imagina muchas cosas para tratar de suplantar el amor que el Padre nos daba en casa. Pero nunca será igual. Nunca será igual porque Dios nos conoce y conoce nuestro diseño. Y el amor viene de afuera para adentro. O sea que por más metas o circunstancias que nosotros creamos, como quiera nos vamos a sentir de casa. Esto sucedió en un principio, vuelto a Edén. Sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque Adán y Eva se descuidaron. La serpiente engañó a Adán y Eva con una propuesta de que serían igual que Dios, ya ellos siendo igual que Dios. Fueron engañados. Por eso Dios los sacó de casa. Pero hay un versículo que nos arroja luz. Y el versículo dice que el padre que quiere, corrige. O sea, cuando Dios nos amonesta o nos da un castigo porque no quiere. Si no le sucediera igual que los espíritus, que para ellos no hubo perdón, porque a ellos no lo dominó el pecado. Entonces, esa consecuencia de que Dios los sacó de casa era para que Adán y Eva y toda la generación que iba a salir de Adán y Eva comenzaran a sentirse lejos de casa. Y ellos sintiesen necesidad de volver a casa y valoraran ese estado que Dios le dio en casa. Un estado de felicidad, un estado que no lo puede experimentar nada en esta tierra. Ese es el propósito de la exiliación de Adán y Eva y de la exiliación de toda la descendencia que iba a venir después de Adán y Eva. Por lo tanto, sucediendo esto, que el propósito del Padre es traer a casa, lamentablemente sucedieron algunos cambios. Muchos de los hombres y de las mujeres amaron la maldad más que la luz. Y en consecuencia de esto, lamentablemente, muchos se perdieron. Y el Padre necesitaba encomendar a alguien, necesitaba enviar a alguien, porque había muchas personas que hubiesen perdido el camino de llegar a casa. Se le hubiese olvidado cómo llegar a casa. Se perdieron la sensibilidad del camino a casa. Y por eso hubo alguien que levantó la mano en una reunión celeste. Consultaron en el cielo y él levantó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Porque el Hijo, el Verbo, era el único que llenaba los requisitos para poder llevar a la humanidad nuevamente a casa. Por eso él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vuelve al Padre, nadie vuelve a casa si no es por mí. ¿Cuántas veces te has sentido lejos de casa? ¿Por qué huyes del llamado de ir a casa? Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que están cargados
y trabajado, que yo os haré descansar. El mismo protagonista que iba a traer a cabo el cumplimiento de que la humanidad volviera a casa, ese mismo sostuvo una conversación con los discípulos. Él le estaba diciendo a los discípulos que ya le quedaba poco tiempo con ellos. Y los discípulos dice que se sentían como tristes. El encabezado del texto deja entender. Y Jesús lo ve en esa tristeza y le dice: yo no lo dejaré huérfano, sino que rogaré al Padre para que envíe otro consolador. ¿Por qué la Biblia habla de consuelo? Porque lamentablemente fuera de casa hay frío. El frío es la ausencia de Dios. Y como hay frío, va a beberse que tú te vas a sentir fuera de esa cobertura, porque está fuera de casa. Y por eso es que el protagonista de esto, el que tenía que llevar la humanidad a casa, que lo logró a través de su sacrificio, él dice: voy a preparar morada. Y luego dice que rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y él en la conversación está diciendo: un poquito me veré y esto poquito no me veré. También dice que si su palabra permanece en nosotros y nosotros permanecemos en su palabra, él y su Padre se nos revelará. Entonces, cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando vienes a la casa de Dios, su presencia te huele a casa. Cuando Él te habla, su voz huele a casa. Por eso que Él dice, y sostiene una conversación con los incrédulos, y Él dice que sus ovejas conocen su voz. Oye lo que dice: y que ellas vendrán, porque las ovejas conocen la voz del padre de la casa. Por lo tanto, como tú eres una oveja de Dios, Dios te ha venido hablando desde distintos departamentos a nivel neuronal de la mente. Desde pequeño Dios te viene hablando. Y todas esas voces dentro de tu mente, a través de un pensamiento que tú le has hecho caso, que ha tenido temor, es porque el padre de la casa te conoce y tú le perteneces a él como oveja. Por eso dice la palabra de Dios que Dios iba añadiendo lo que habían de ser salvos. O sea, Dios iba añadiendo lo que pertenecían a la casa. Entonces, me botaron de casa. Entendiendo esto, mi punto de partida es que tú, como estás fuera de casa, el Padre quiere ver que tú estás arrepentido y que quieres volver a casa. Y cuando Jesús se propone a venir a la tierra, a traer a los que se están perdiendo, a los que perdieron el camino, para volver a casa, Jesús vino con ese propósito y agarró a 12 discípulos y lo encaminó y le enseñó las normas de volver a casa. Pero luego, este evangelio fue predicado, pero estas palabras que provenían de Jesús fueron predicadas para que todas la escucharan y todos podamos volver a casa. Pero cuando tú estás recibiendo informaciones divinas de la protección que hay en la casa, hay un enemigo que tratará de que tú no le escuches. Porque si tú le escuchas, si tú escuchas el sonido que estaba en casa, nadie te va a apartar de casa. Si tú vuelves a escuchar la voz que tú escuchabas en casa, nadie te va a poder apartar de casa. Si tú vuelves a sentir los aromas de la casa,
La paz que te producía Dios en el huerto del Edén, lo que sentía el ser humano, tú no te vas a querer apartar de casa. Por eso es que en esta primera fase, el enemigo trata de que cuando tú recibes una información divina o recibes alguna palabra de la Biblia o de alguien, él tratará de que tú no le prestes atención, porque entonces eso te va a llevar a volver a casa. Entonces, es menester de que comience a prestarle atención a las palabras que vienen de la casa, a las palabras que vienen del Todopoderoso que te quiere en casa. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hay personas que están en depresión porque el enemigo les robó la palabra que venían de casa. Wow. Bendito es el Cordero de Dios. A Job solo le faltó que se le apareciera el dueño de la casa. Y por eso Job dice: de oída te hubiera oído, de oída hubiera oído hablar de la casa, pero ahora la casa no vino a mí, sino el dueño de la casa vino a mí. Y Job comenzó a pedirle perdón porque él estaba hablando palabras ignorantes. Pero había un enemigo que estaba tratando de que Job no volviera a casa. ¿Cuántas aflicciones, cuántas circunstancias, cuántas palabras negativas tú has escuchado que te quieren separar de casa? Hay veces que tú no, que en el evangelio no hay amigos, que yo no me convierto por esto, que un pastor, todas esas palabras, lo que te quieren obstaculizar para que tú no vuelvas a casa. Debe de congregarte, debe de ir a la iglesia, porque ahí tú vas a escuchar las palabras que están en casa. David dijo que prefiere ser portero en la casa de Dios, que prefiere estar, 1000 años en la casa de Dios que un día fuera de él. Me botaron de casa. Entonces, el enemigo está tratando de pisotear las palabras que vienen de la casa, lo que Dios habló de ti, lo que Dios te dijo que tú vas a hacer, porque esa palabra viene de un lugar verdadero. Fíjense que el huerto no se corrompió, la casa no se corrompió. Fue Adán y Eva que se corrompieron y fueron sacados de casa, porque el huerto, mi alma alaba la gloria, es la casa de Dios, es la casa. Incluso no a todos los ángeles se les permite estar en esa casa. Por eso Dios le habla como el lugar de privilegio a Satanás y le dice: oh querubín protector, en el huerto de Dios estuviste. O sea que no a todo el mundo se le permitía estar en casa. Y el Padre te permitió estar en casa. Lo hizo tu lugar, lo hizo tu habitación de Él y tú. Mi alma alaba la gloria. Por eso es que cuando tú sientes la presencia de Dios, tú te sientes en casa, tu corazón descansa, tú comienzas a llorar, tú sientes como que si tú hubieses tenido miles de años en sufrimiento, fuera de casa, miles de años preso, y cuando tú sientes esa presencia es como un desahogo, es como una tranquilidad, porque te huele a casa. Mi alma alaba la gloria. Otras de las condiciones que se te dio una palabra para que vuelvas a casa. Wow, mi alma alaba la gloria. Incluso me atrevo a decir que hay personas que Dios le ha dicho que van a ser salvos. Wow. Hay personas que han sentido esa palabra dentro de sus corazones. Pero el enemigo tratará de que esa palabra pierda validez. Y va a venir una persecución en contra de la palabra que Dios te dio.
Porque el enemigo no te quiere en casa. Mi alma alaba la gloria. Él no te quiere en casa. Él no quiere que tú seas feliz. Entonces, levántate. Wow, mi alma alaba la gloria. No importando la circunstancia, no importando los momentos difíciles, no importando la guerra que se te levante. Jesús, cuando estaba pasando su último momento de aflicción, quizá vinieron pensamientos negativos. Wow, mi alma alaba la gloria. Pero Jesús dice: a ti encomiendo mi espíritu. O sea, Padre, cuida mi espíritu para que vaya a casa nuevamente, para que vuelva a ese lugar. Mi alma alaba la gloria. Y por más pruebas y situaciones y dificultades que Job y Jesús enfrentaron, mi alma alaba la gloria, ellos nunca abandonaron la casa, sino siempre tenían en el pensamiento que necesitaban volver a casa. Tú necesitas volver a casa. Tú necesitas volver a sentir esa presencia que solo está en casa. Por lo tanto, es probable que la guerra que tú estás librando, esa guerra se te ha levantado para que tú no vuelvas a casa. Wow, mi alma alaba la gloria. En consecuencia de esto, sientes desánimo, sientes preocupaciones, sientes momentos difíciles, sientes cosas que se te salen de las manos, a veces te sientes incómodo, te llegan depresión, te llegan situaciones porque estás lejos de casa. Tienes que volver a profundizar en el Señor, volver a provocar la presencia de Dios, para que la presencia de Dios te haga sentir en casa. La depresión está hasta que tú sientes que está en casa. Inmediatamente tú sientes que está en casa, se va la depresión, se va el desánimo, se va el maltrato psicológico que tú mismo te creas. Te dice: yo no sirvo, yo no voy a llegar a nada, mira la situación que me está pasando. Eso es porque todavía no has sentido la presencia de casa. Debes de buscarle para que la presencia de Dios te influya y puedas volver a casa. Hay muchas de las personas que están aquí que Dios le trajo este hermoso tema: me botaron de casa, porque el Señor quiere crear en ellos una circunstancia, un camino para que ellos vuelvan, para que ellos se levanten, se animen, para que ellos puedan volver a ejercitar ese amor que estaba en casa. Y el Espíritu te está hablando y tú vas a sentir la presencia de Dios de manera extraordinaria a través de este tema. Él te va a confirmar que lo que está saliendo de aquí son palabras de casa, ese aroma a casa, como tu madre te preparaba el potaje, te preparaba el desayuno, wow, te preparaba tu camita para que te duermas. A los que tienen padres, muchos que han sido huérfanos, que no han sentido ese cuidado, allá arriba el Padre te tiene un cuidado especial. Y por eso habla que el Espíritu Santo vino en forma de consolador, porque necesita consolarte. Hay muchas adversidades que te están castigando, hay muchos problemas, y Él viene como consolador. El que consuela te da una palabra de apoyo. Él viene a darte hoy una palabra de apoyo. Vuelve a casa, hijo mío. Y fíjate bien, el enemigo tratará, ese sol va a tratar de quemar esa palabra, pero no le permita. Pelea por tu palabra, pelea por esa palabra que salió de la casa, pelea por esa palabra que provino de alguien que viene de la casa. Wow, mi alma alaba la gloria. Bendito es el Cordero de Dios. El Espíritu Santo salió de casa, vino aquí para traerte, llevarte a casa. Bendito Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes qué? Otra situación que está sucediendo, y es la situación
de que hay muchas ofertas para prohibirte el paso de volver a casa. Hay personas que están siendo engañadas con cosas materiales, están siendo engañados con muchas riquezas, oferta de empleo que te alejan de la casa, ofertas matrimoniales que no provienen de Dios. Y lamentablemente esto está ahogando los anuncios de la casa. Esto está ahogando la presencia que, que emana de la casa. Por lo tanto, el Padre quiere que tú te despojes de todo lo que te aparte de Dios. Wow. El Padre quiere que tú valores la casa, porque por Adán y Eva no valorar lo que sintieron en casa, entonces fueron sacados de casa. Entonces, el Padre quiere que tú valores el tiempo de venir a la iglesia. El Padre quiere que tú valores el tiempo de la oración, porque te van a llegar muchas propuestas para tratar de que tú no llegues a casa. Van a tratar de ponerte trampa en el camino para que tú no llegues a casa. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiará. Él me librará del lazo del cazador. ¿Cómo que el lazo del cazador? Sí. Hay espíritus que salieron a cazarte para que tú no vuelvas a casa. El propósito tuyo es volver a casa y el propósito de ellos es detenerte para que tú no vuelvas a casa. Pero Dios no se ha quedado de brazos cruzados. Hay un Dios que está peleando por ti para que tú vuelvas a casa. Hay un Dios que está batallando para que tú vuelvas a casa. Pero tienes que ayudar a ese Dios tomando la decisión que el Dios te provea para que esos engaños, esos lazos del cazador, esa trampa, esa sombra del enemigo, esa peste que viene a detenerte para que no llegues a casa, debes de obedecer para que Dios te provea los recursos necesarios de volver a casa. Yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos pasando por esa situación, muchas ofertas. El enemigo ha creado una avalancha a nivel digital para producirnos en nosotros soledad y producirnos escasez. Y esto hace que a veces las personas traten de buscar los recursos por su propia voluntad, pero lamentablemente no puede recibir esa tranquilidad porque está tomando una postura que no le corresponde a ellos y no le corresponde a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Buscar lo que la casa quiere que tú busques, y la misma casa te va a proveer los recursos necesarios para que tú puedas avanzar. La misma Biblia habla del engaño de la riqueza. Hay un engaño de la riqueza que está ahogando la palabra que el Señor puso en ti. Entonces, tienes que volver a casa. El tema de hoy es: me botaron de casa. Ya estamos dándole finalidad, y el propósito de este tema es que tú te acuerdes a lo que olía la casa, es que tú puedas sentir: wow, yo no pertenezco a este lugar, yo pertenezco a casa. El ser humano no fue diseñado para vivir en la tierra. El ser humano fue diseñado para vivir en el huerto. Dice que Dios plantó un huerto en la tierra, plantó una casa. Las aves tienen su lugar en los nidos, en los aires. Los peces en la tierra, pero el hombre no está en casa, no está en su lugar. Tú no fuiste diseñado para vivir en la tierra, te diseñaron para estar en el huerto, en ese lugar sagrado. Entonces, como el Padre quiere vestirte, mi alma alaba la gloria, quiere darte la fortaleza, el enemigo te está poniendo oferta para que tú no llegues a casa. Pero hoy te digo que no se te olvide lo más importante.
que no se te olvide el camino a casa. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, el mismo que descendió es el mismo que ascendió y trajo dones. Pero Jesús dice que en el mismo lugar que yo estoy, ustedes también estarán. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre. O sea que a través de su presencia nos podemos sentir en casa. Wow. Hay gente que necesita hoy escuchar que Dios te ama y Dios te quiere en casa. Vuelve a casa. Vuelve, así como la canción que dice, eres una oveja del rebaño del Señor. A tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa, vuelve ya. Wow, vuelve a casa. Así como el hijo pródigo que estaba comiendo algarroba, atendiendo cerdos. Él dijo que en casa de mi padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Vuelve a casa. Haz como el hijo pródigo. Si estás débil espiritualmente, haz como el hijo pródigo. Debo de volver a la presencia, volver a casa. Porque la presencia te hace sentir en casa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, en la sombra de la casa de Dios. Él te quiere cubrir. Mi alma alaba la gloria. El enemigo ha planeado muchas cosas en contra de ti. Hay planes que si tú no vuelves a casa, va a haber problemas en tu vida. Necesitas volver a casa. Y una de las condiciones que voy a tratar contigo, porque ya este tema lo voy a cerrar, porque ya el propósito se estableció. El propósito es que tú entiendas que debes de volver a casa. Y sabes que esto que te voy a hablar es que todas esas adversidades, todos esos engaños están tratando de ahogar las palabras. Porque la palabra, la misma palabra viene a sellar, viene a guiarte para que vuelvas a casa. Entonces, levántate, tú no estás solo. El mismo Jesús que vino y pagó el precio para que pudiera volver a casa, ese mismo Jesús está intercediendo por ti en los lugares celestiales. Dice que si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. Vuelve a casa, levántate. Tú tienes las condiciones para levantarte de parte de Dios. ¿Entiendes? Hay personas aquí que me están escuchando que han recibido oferta, han pasado por vicisitudes. El enemigo ha tratado de devalorar o desvalorizar lo que la casa, lo que el Padre ha traído a través de casa. Pero ellos se han mantenido. Ellos han dicho, yo tengo que volver a casa. Wow. Ellos mismos han dicho, yo no sé cómo yo estoy de pie, pero me llama el olor a casa. Extraño a casa. Necesito volver a mi Padre. Mi corazón lo anhela, lo necesita. Y esas personas van a volver a casa. Tú vas a volver a casa. El Espíritu te dice hoy, tú vas a volver a casa. Fuiste diseñado para volver a casa. Y si estás ahí escuchando este tema, es porque tú perteneces a esta casa. Que Dios te bendiga de manera extraordinaria. Esto es nuestro nuevo segmento, El Consejero de Jesús. El canal en YouTube es Carlos Javier Piñeiro de Olio. Me puede buscar. También estamos en Facebook. Me puede buscar Carlos Javier Piñeiro de Olio. Y también en TikTok como Carlos Javier 17, si no me equivoco. Entonces, busca de Dios para que vuelvas a casa. Shalom, shalom. Que Dios te bendiga.